Simi TV y el éxito de lo natural presentan Caminos de Fe. En cada celebración de la Santa Misa nos encontramos con el amor divino. Antes de vivir ese momento sagrado, queremos guiarte por un camino de reflexión y conexión con tu fe. La preparación espiritual es una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios, a escuchar su voz y a abrir el corazón para recibir su gracia. Te invitamos a que te unas a esta jornada de fe. Reflexiona, ora y conéctate con tu espíritu antes de la Santa Misa. Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas a Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven a través del canal 7 de sus televisores. Quedamos en la semana tras anterior hablando del pesebre, hablamos del arbolito de Navidad, por qué había que colocarle las bolas rojas en honor a las manzanas. Ya sé que está el Padre Jorge. ¿Qué va a decir, Padre Jorge? Que no nos quedemos atrás, porque lo que hay que explicar es bastante largo. Bueno, listo, Padre Jorge. Entonces hoy vamos a continuar hablando de el pesebre, de lo que está a nuestra espalda, Padre Jorge. Bien, el pesebre, como lo ven acá a la espalda de nosotros, tiene dos evangelios. El evangelio de San Mateo, que nos narra los sabios de Oriente. Los sabios de Oriente. Y paralelo, San Lucas, que nos narran los pastores. Los pastores. San Mateo, la estrella. Sí, señor. Y San Lucas, los ángeles. O sea que vemos representados dos evangelios que se conjugan en el pesebre. Hasta ahí sí. Pero cada año hay que seleccionar algo. La casa, bueno, la gruta. Sí, señor. O la casa. San Lucas nos presenta una gruta o un portal, bueno, un lugar que no era una casa propiamente. Podía ser un hueco en la roca. En la roca. Y San Mateo, que nos presenta a María y el niño en una casa. Vea usted. Entonces, eso tiene su razón de ser. ¿Por qué están las figuras? Sí. ¿Y qué es lo que se conjuga ahí? Sí. Entonces, empecemos por San Mateo. San Mateo, entonces, nos presenta que vienen unos sabios de Oriente a buscar una estrella que apareció nueva en el cielo y llegan a Jerusalén porque ahí se paró la estrella y claro, obvio, ellos habían interpretado que como era una estrella nueva, entonces había nacido un personaje importante. Un nacimiento. Y ese personaje importante debía ser el rey de Judea o de Judá. Y entonces, obvio, fueron a donde Herodes a preguntarle que dónde había nacido el rey. El rey. Y él finge que no está enterado, pero que va a llamar a los sabios y llama a los sabios, que son los fariseos y escribas, y les pregunta que dónde nacerá el Mesías, rey. Y ellos le dicen que en Belén de Judá. Y entonces manda a los sabios a Belén, que queda a 3 kilómetros de Jerusalén, y le dice con todo entusiasmo que vayan y lo adoren y que vengan y le digan dónde está para adorarlo. Los sabios van y encuentran al niño con María, su madre, le adoran, le presentan oro, incienso y mirra, y luego
tienen una revelación que les dicen vuélvanse por otro por camino. otro camino, no a donde Herodes. Ujú. Esa es así más o menos la narración. Pero ¿qué significa esta narración? El lejano oriente para ese momento era el extremo de la tierra. Recordemos que la tierra era como El libro. el libro, ¿sí? Entonces, por aquí quedaba Judea y por aquí quedaba el lejano oriente, o mejor, por acá Judea, aquí el lejano oriente, Ujú. porque aquí ya conocían aquí a España, pero no era más la tierra, y la tierra era tal cual este libro, Plana. plana. Entonces, por lo tanto, el lejano oriente era el extremo de la tierra. Sí, o sea, hablando en palabra coloquial, era el extremo de la mesa. Sí, pero ¿qué es lo que significa eso? Significa que el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, vino para toda la humanidad. Por esto vienen esos sabios desde allá. ¿Quiénes eran esos sabios? Esos sabios eran unos astrónomos que investigaban el comportamiento de las estrellas. ¿Por qué tanto interés por las estrellas? Porque era el medio con el cual se guiaban los caminantes del desierto en la noche. En el desierto no se caminaba muy pocas veces en el día Por la calor. por el calor. Entonces ellos se guiaban por las estrellas. O sea, era como una carta de navegación. Eso, y entonces esa carta de navegación se la vendían a los caminantes. Ah, Ese era el oficio de los sabios. de los sabios. Hay que quitar una cantidad de cosas que se han puesto que no son, que no están ahí. Primero, que dicen que son 3. Y que son reyes. Esperen, no aceleren. Que son 3. Ahí no dice que son 3, dicen unos. Por lo tanto, si son unos, tienen que ser más de 5. Porque uno no dice Unos 3. unos 3 o unos 4, bueno, todavía Sí. unos 4, pero ya unos indica Varios. varios. No dicen tampoco que eran reyes. Ellos venían a buscar un rey, pero no era que ellos eran reyes, Ujú. ni que eran magos, sino astrónomos, porque magos para nosotros es el que hace magia, y ya sabemos lo que es la magia. Ujú. Entonces, ellos realmente no eran eso. Aunque las traducciones siguen poniendo magos, porque la palabra mago realmente no significa lo que nosotros Creemos que significa. creemos, sino que eran unos estudiosos del cielo, Sí, esos señor. eran los magos, sino que ya después se dañó la palabra mago con lo Sí. de la magia. Ujú. Y ofrecieron oro, incienso y mirra. Eso es un símbolo. No es que realmente ellos traen un poco de oro y se los dieron a Claro, a porque José salió de pobre y- José y María. y mirra y incienso, no. Es lo que significa Jesús para la humanidad. Recuerden que los sabios están representando a la humanidad. Y la humanidad, cuando de verdad reconoce quién es el Mesías, que es el Hijo de Dios, entonces reconoce primero que es Dios. Por eso le traen incienso, porque el incienso solamente se le da a los A dioses, los dioses. inclusive a los paganos. Recordemos que a los cristianos los mataban por no ponerle incienso allá en el pebetero del emperador. La mirra es para Embalsamar para proteger el cuerpo. cadáveres. No, Sí, o sea, sí, el cadáver, el cuerpo. no, Diríamos es cuerpo, cadáver. no, cuerpo y cadáver son distintos. El cadáver es el muerto, cuerpo no es el El suyo. que tenemos. Entonces ese no se le echa. No, eso se embalsama porque como. Sí. Entonces es para los cadáveres. Y entonces se embalsama solamente a los seres humanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús es humano. Humanidad. Ujú. ¿Y cuál otro falta? El oro. El oro a los reyes. Sí, sí, y el oro a los reyes. Entonces, Jesús es reconocido como Dios
Rey soberano y hombre. Ahí tenemos nuestra fe en Jesucristo, Dios y hombre verdadero. O sea que nosotros seguimos siendo en la actualidad sabios de Oriente, porque estamos buscando a Dios. Tenemos que seguir buscando a Dios y reconocerlo como tal, en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, el Rey del universo. Sí, Señor. Bueno, y ahí, ¿qué más tenemos? Bueno, no presenta una cueva o un lugar así como de animales, sino una casa. Ese es el simbolismo de que Jesús es nuestra casa, es la casa del Padre. Y es curioso que en este Evangelio no nombra a José ahí, dice que está María con el niño. Pero cuando introduce también Mateo, el Evangelio hace una genealogía larga que parece una narración de un partido de fútbol, ¿no? Ajá. Una cantidad de nombres y le pasa Sí. y termina en... O sea, dice tanto para decir José. Sí, pero es que para decir José. Pero llega José y resulta que dice el esposo de María, de la cual nació el Cristo. Entonces fíjense que es la misma, aparece María, no José. José está ahí por la genealogía, pero no dice José, ni siquiera el padre adoptivo de Jesús, sino el esposo de María, del cual nació el Cristo, de la cual nació el Cristo. Eso quiere decir que en el fondo Mateo lo que está resaltando es la virginidad de María. Ahora vamos a Lucas. Lucas, el cuadro es diferente. Lucas es el evangelista de la humildad, de la sencillez. Por eso los pastores. Por eso, antes de los pastores, María dice, he aquí la esclava del Señor, la humildad. Y esa misma humildad la pone en la visita que la visita de ayuda, ¿no? Que no a Isabel. No va a tomar chocolate, sino ayudarle, ayudarle en sus mandados, en sus quehaceres diarios. En sus momentos en que está encinta. Uh-huh. Y es el evangelista que también inicia las bienaventuranzas con bienaventurados los pobres en el espíritu. Entonces, él resalta la pobreza. Por tanto, a los primeros que se les anuncia la salvación y el Mesías es a los humildes pastores. Los pastores no eran ni santos, ni eran gente dueña de los rebaños, no. Eran obreros. Eran obreros que cuidaban, nocturnos, muy mal pagos, con mala reputación, despreciados por la gente porque los tenían como ladrones. Y pues seguramente se comían tal cual gallinita por ahí. Y tal cual ovejita. Entonces, es a ellos que los primero primeros que se les revela el Dios Mesías, el Dios Salvador. Y ellos no pueden descubrir de una forma científica al Mesías, sino que es el mismo cielo por los ángeles que les indican dónde está. Y entonces ahí esas dos versiones son las que unimos en el pesebre. Y ahí resalta la luz. El nacimiento lo pone en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque el mundo estaba en la oscuridad. Y en esa oscuridad resplandece la luz. Por eso la estrella. La estrella, o las estrellas en el caso de los ángeles. Entonces, ese es el mensaje del pesebre. Padre Jorge, ¿por qué en las narraciones se habla de los ángeles como luz? Porque son seres de luz. La luz y... Son seres de luz. Seres de luz quiere decir son seres totalmente santos, espirituales, ajá, sin mancha. Por eso es que siempre son luz. Siempre son luz. Sí. Porque una luz envolvió y habló el ángel. O sea, siempre habla de luz. Siempre habla de luz. Aquí en lo de Lucas también dice. Se aparece el ángel, la luz, y les indica, ha nacido el Mesías. Sí. Y
Y de ahí las vestiduras largas de los ángeles y claras, Ujú. porque indican la luz siempre. Vea usted, ahí está uno de las preguntas que habían por resolver. Ya la resolvimos hoy, padre. Y por último, vamos a los villancicos. ¿Qué son los villancicos? Los villancicos son una especie de coplas que nacieron en España. Eran coplas que habían en España, copleros. Y entonces, cuando se empezó a hacer el pesebre, ya a hacer, no la novena, porque la novena es propia de Colombia, Sí, señor. sino pues la preparación a la Navidad, entonces aparecieron los villancicos. Los cánticos. Sí, los villancicos. Ujú. Los villancicos, o sea, las coplas al niño Jesús, porque ya existían las coplas corrientes. Las tradicionales. Y entonces por eso es que los villancicos tienen unas letras raras, como esa que yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo y yo me lo quité. Y verás que es, o el Antón Tirulirulir, o todo eso que dice uno, pero Jesús al pesebre, vamos. eso ya la parte así como cristiana es esa, Jesús al pesebre va a hablar, que el resto son unas cosas. Arandelas. Sí, arandelas. En cambio, en Alemania y en Francia, los cánticos, los villancicos tomaron una seriedad de liturgia, pues porque los grandes músicos son alemanes, sobre todo alemanes, Sí, sí, sí. suizos, O sea, allá le colocaron, una música muy especial. o sea, no es tan festiva Y como la de no, acá. y una letra muy diciente. Por ejemplo, está el tamborilero, ¿no? Ahí nomás. Ok, va. Claro. Muy distinto a los españoles. Muy alto. Yo me remendaba, yo me remendaba. Sí, sí, sí. O sea, Y lo mismo. el uno es folclórico y el Y el otro es otro- más estilizado, más culto. Más religioso. Ah, Noche de paz. claro. Claro, eso suena bonito. Yo canto muy feo. Pero ahí suena, ahí Sí. suena. Bueno, O el padre. Gloria de los Ángeles. Gloria cantan. Es hermosísimo. No, y usted me pone esos villancicos aquí y todo el mundo se aburre. Sí, pero es que eso es lo que debe haber en la liturgia. Lo otro es como para así festejar. Sí, son festivos. O sea, los españoles sirven para la novena, que es festiva, ¿sí? Ujú. Pero ya en la Eucaristía, Deben entonarse un estos. canto de estos que tiene una solemnidad litúrgica. Y ya está entrenando los cantores Porque- para eso, padre. Bueno, yo no sé, aquí los ángeles no quieren cantar, entonces no sé cómo hacemos. Los Entonces, cantores. eso es lo de los villancicos, el origen de los villancicos. No sé si había explicado de dónde salió el Papá Noel. Eso lo explicamos dentro de 8 días, padre. Dentro de 8 días. Si Dios nos está bien Bueno, saliendo. entonces, Dentro de 8 días vamos a hablar. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¿A dónde salió Santa Claus? ¿Y cuál es el misterio? ¿Y quién era realmente Santa Claus? sí, y cómo el comercio se lo agarró y lo volvió otra cosa. Cambió totalmente la metodología. Ya regresamos. Tienda naturista, el éxito de lo natural. Somos sanos por naturaleza. Te deseamos felices fiestas. El éxito de lo natural. Simijaca, Cundinamarca. Calle Novena, número 644, frente a Serenidad, Capillas de Velación. Página web elexitonatural.com. Contactos 310-270-2895. Tienda naturista, el éxito de lo natural. Su tienda naturista de confianza. Felices fiestas. Continuamos con Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. No olviden que hoy encendemos la vela Rosada, rosada de alegría. alegría. Así que
Sí, alégrate. Gáutate, Jerusalén. Alégrate, Jerusalén. Uy, ya casi me vuelvo traductor. Sí, yo casi bilingüe. Vamos con la lectura, meditación del Evangelio correspondiente al día de hoy, Padre. Según San Mateo. En aquel tiempo Juan, que había oído en la cárcel las obras de Cristo, le mandó a preguntar por medio de 2 de sus discípulos: ¿eres tú el que has de venir o tenemos que esperar otro? Jesús le respondió: id y anuncia a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, y los muertos resucitan. Y los pobres se les anuncia la buena noticia, y dichoso el que no se sienta defraudado de mí. A irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver? ¿Un hombre vestido de lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, más que profeta. Él es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para preparar el camino ante ti. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio gira en torno a Juan el Bautista. A Juan el Bautista. Juan el Bautista es esos personajes que aparecen en el mundo en un momento y pasan como una estrella fugaz. Un destello. Un destello, pero ese destello deja un camino marcado. Por eso el mismo Jesús dice que es el que había anunciado el profeta: yo envío mi mensajero delante de ti para preparar el camino. Esa fue la misión de Juan Bautista y la tenía muy clara, porque muchos creían que Juan Bautista era el Mesías. El Mesías era el Salvador que esperaban desde hace siglos y que anunciaron todos los profetas, pero que Israel había concebido mal el Mesías, por eso no aceptó a Jesucristo. Ellos creían que el Mesías era un personaje que los iba a liberar a ellos como nación de la esclavitud de las otras naciones. Entonces, un libertador. Sí, un libertador de la nación. Por esto, el querer agarrar el Mesías para ellos y no dejar que ese Mesías fuera para la humanidad. Cuando Jesús se abre a la humanidad, ellos no lo entienden. A comienzo lo entienden porque creen que, bueno, estos milagros y todas estas cosas que hacen en Israel, pues eso va a ser para beneficio del pueblo. Pero ellos piensan que el Mesías va a ser un guerrero como David o un hombre como Salomón, de comercio, de relaciones con los otros países. Y resulta que cuando Jesús aparece como un humilde, pobre hijo de carpintero, el pobre carpintero, el Galileo, el pescador, eso no les inspiraba ni lástima. No, ¿qué? Y entonces por eso ahí aparentemente perdió Jesús. Pero fíjese, eso es lo que Dios quería. Dios no quería que vieran a su hijo como el portentado, ni siquiera como su hijo, sino que lo aceptaran como un ser humano como más. Un ser humano, sin dejar de ser Dios, pero como un ser humano. Y entonces ahí encontramos a Juan Bautista que
que les anuncia, no, yo no soy el Mesías es el que viene tras de mí, y que yo no soy ni siquiera digno de desatarle la correa de sus sandalias. Y luego, ya después de todo lo que él predicó de una forma muy dura, porque pues su vida también fue dura y su penitencia fue bastante notoria, ¿no? Ahí dice cómo se vestía y qué comía. Y entonces cuando él predica la conversión y le dicen, tienen ustedes que convertirse porque ya viene el Mesías. Y bueno, algunos iban de muy buena fe a convertirse, a bautizarse, bautismo de conversión, es decir, de llamada a la conversión, como ya dijimos en una ocasión, muy semejante a la ceniza que nos ponemos el miércoles. Sí, señor. No como el bautismo que tenemos. Y entonces, pues, los humildes fueron con esa humildad, con esa sencillez. Los pecadores que reconocieron su pecado fueron lo mismo. Pero los escribas y los fariseos fueron a mostrar pecho. Nosotros pues también venimos, pero pues no necesitamos eso. Y entonces cuando Juan los trata de una forma muy dura, raza de víboras, ¿creen ustedes que con venir a hacer aquí auto de presencia? Sí, auto de presencia van a salvarse? No. Ya el hacha está puesta sobre el árbol. Y quiere decir, el castigo es inminente sobre ellos. Entonces, ya sabemos cómo termina Juan Bautista, termina su misión siendo decapitado por Herodes. Por decir la verdad, porque fue que ahí se ganó enemiga a la mujer de Herodes. A la mujer de Herodes, sí, porque él gritaba la verdad, es que la verdad cuesta, ¿no? Claro. Es más fácil uno estar suavecito, boleando cepillo que decir la verdad. Sí, y con los gobernantes y con todo el mundo, y tratando de ser consecuente con lo que ellos dicen y no con lo que uno debe decir. Porque por eso fue que lo mataron. Sí, por eso lo mataron, sí. Porque la mujer le cogió rabia por decirle la verdad. Y bueno, y los que ya, pues como estaban como creyendo que Juan era el Bautista, le mandan preguntar, ¿usted es el Mesías? A lo que él responde. Él responde que el reino de los cielos está ahí, pero él no es el que resucita a los muertos, él no es el que sana, él no es el que da la buena noticia, es el otro el que viene detrás. Y la historia de Bautista también viene porque es el hijo de Isabel. Sí, pariente de Jesús. De pariente de Jesús. O sea, toda la historia viene dada, porque Isabel queda en embarazo después de que, por sus años, imposible. Sí. Entonces viene y queda en embarazo. María va y la visita en el momento que está previo al nacimiento del Bautista. 3 meses. Del Bautista. Nace el Bautista. Por ende le lleva pocos meses, porque María ya estaba embarazada. Sí. Entonces le lleva pocos meses a Jesús. Sí, 3 meses. Él llevaba la ventaja. El Bautista empieza a profetizar, empieza a bautizar para cambiar al pueblo. Muere el Bautista y empieza la historia de la salvación. Y entonces la enseñanza que nos deja Bautista es esa humildad, ese cumplir la misión que Dios nos dio sin reparos. Sí, sin buscar nuestra admiración de los demás, sino lo que es, cueste a lo que cueste, ¿no? Y esa es una gran enseñanza que nos deja a nosotros. Porque yo me imagino con piel de camello, y cuando se mojaba y calentaba el sol, yo creo que olía rico el Bautista. Entonces, la humildad para reconocer quiénes somos y qué es lo que tenemos que hacer, y como dice también el profeta, no echar ni a la derecha ni a la izquierda, sino en el justo medio. En el justo medio. Y eso es lo que le hace falta al mundo, ¿no? Porque todos nos vendemos por un pedazo de pan tieso. Y sí, ahí vienen las catástrofes de todo tipo, ¿no? Por la cara de la moneda. Sí, por la cara de la moneda.
Entonces la invitación es para que invitemos a Juan Bautista en esa humildad, pero también en esa sinceridad de ser cristianos cabales, sin vender nuestra fe, nuestros principios, nuestra moral al mundo, porque el mundo de hoy quiere una moral a su acomodo, el hombre de hoy quiere una moral a su acomodo, y cada quien maneja la moral como le convenga, ¿no? Acusa a los demás de no cumplir, pero él tampoco cumple. Entonces eso es lo que tiene a la humanidad en desgracia, porque si nosotros miramos esos debates entre los políticos, todos se acusan y todos salen untados de cualquier clase de mugre. Entonces, sí, señor. Nosotros los cristianos no podemos ser así. No podemos ser así. Su bendición, Padre, por Que favor. Dios Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si Dios lo permite, nos encontramos acá dentro de 8 días en Caminos de Fe. Caminos de Fe. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y preparación espiritual. Que el mensaje de hoy fortalezca su fe y llene su corazón de paz. Ahora los invitamos a unirse a la celebración de la Santa Misa, donde viviremos juntos el encuentro más profundo con el amor de Dios. Hasta la próxima y que el Señor les bendiga siempre.